Hola, ¿qué tal? Soy Ceci Rosas, consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana. Quiero invitarte a que hagamos una meditación donde podamos ir precisamente a revisar qué sucedió en nuestra etapa de adolescencia, cómo la viviste. ¿Hay algo que de entonces no se haya resuelto y que aún traigas ahí pendiente? Vamos a hacer la meditación y para esto te invito a que te sientes, te coloques en una manera que te sea cómoda, con las piernas firmes, los pies en el piso, tus manos en tus muslos, tu columna erguida y la cabeza alineada a ella. Y cuando estés listo, lista, cerramos los ojos. Nos percibimos internamente y damos tiempo para establecer este contacto contigo mismo, contigo misma, apoyándonos en nuestra respiración. Pon la atención ahí y cambia tu mirada externa a tu mirada interna. Y vete hacia atrás. De la edad que tengas, ve haciendo un recorrido hacia atrás hasta que llegues a recordar cuando estabas en la adolescencia. 14, 15, 16, 17 años, 18. ¿Cómo era? ¿Cómo viviste tu adolescencia? Y ubícate cuando inició. ¿Cómo la identificaste? Se da todo un proceso de cambio biológico en tu cuerpo, psicológico y social. En lo biológico, ¿recuerdas cuando tuviste esos cambios? Porque se activaron las gónadas sexuales y las suprarrenales. ¿Cómo tu energía cambió? ¿Cómo empezaste a observar cambios físicos en tu cuerpo y que tal vez no comprendías en ese momento? Pero se iban dando y el proceso ya no tiene vuelta atrás. Pasas a la adolescencia con estos cambios físicos que vas experimentando, ya seas hombre o mujer. ¿Y cómo lo viviste tú? ¿Cómo sentiste este cambio físico? Y si lograste percibir algún cambio en tu energía. ¿Qué sucedió? Y cómo en esta transición se fueron dando también cambios en tu perfil psicológico. La adolescencia es esta transición de dejar de ser niño, cerrar el ciclo de ser niño y pasar al de la adolescencia para eventualmente lograr ser un adulto joven. Y entonces se remueve todo, se transforma. Y por eso podemos caer en un caos interno. Aquí te descubres en tu soledad, ya te das cuenta que ya no puedes depender de tu mamá ni de tu papá. Es algo que de manera natural va surgiendo. Empiezas a hacer cosas ya más solo, ya es más notorio. Pero ahora eso genera una bisagra
de búsqueda de identidad. Y te empiezas a cuestionar, ¿quién soy? ¿Y qué quiero? Y ahí empieza la búsqueda interna. Ya no eres papá, ya no eres mamá. Inclusive habrá ideas o formas de comportamiento que ellos quieran seguirte inculcando y tú ya las empieces a cuestionar o a rechazar. Porque te das cuenta que tú puedes ya pensar y definir por ti mismo. Pero aún empiezas este camino y te puedes sentir confundido. Y esta es una parte de ese perfil psicológico. Se genera esta confusión porque no sabemos aún quiénes somos ni qué queremos. Pero sí sabemos qué no queremos. Y se genera esta rebeldía ante lo que papá o mamá nos pide o a veces nos impone porque cree que es lo mejor para nosotros. Y a tu manera te fuiste rebelando. Le fuiste diciendo que no a ese mundo que él te proponía. ¿Cómo fuiste haciéndolo tú? ¿Te aislabas? ¿Te encerrabas en ti mismo? ¿O se lo externabas tal cual y a veces de una manera fuerte que pudiera haber sido hasta agresiva, le gritabas que no? ¿Cómo lo hacías? Observa cómo en ese momento también se generó un desorden en tu vida. Ya tu espacio ya te corresponde a ti. Y ya tú decidías si estaba en orden o no. Y cómo este desorden interno se proyectaba hacia afuera. ¿En qué aspectos percibiste ese desorden? Se observa mucho en tu recámara, pero tal vez tuviste otros aspectos en donde tú percibiste este desorden. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Y de qué manera se manifestó esa negligencia? El no comprometerte, el no atenderte. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué cosas dejabas de hacer? ¿Se te olvidaban o no te importaban? ¿O qué sucedía internamente? Porque todo es producto de esta confusión interna que traíamos. ¿Cómo era tu vida en esa etapa? ¿Cómo la viviste? ¿Tus papás te comprendían o se desesperaban ante verte bajo ese desorden, esa actitud negligente, donde a veces parecía como que algo te decían y no lo escuchabas o no, se te olvidaba y pensabas que no pasaba nada? ¿Cómo lo viviste? ¿Tus papás eran empáticos contigo o trataban de corregirte porque pensaban que era lo mejor? ¿Y cómo se dio en ti la audacia? Empezaron a generarse ideas de cómo resolver muchas situaciones del mundo adulto y donde tú rechazabas la manera en que ellos lo hacían, la criticabas y pensabas que podía haber una manera más sencilla
de resolver las cosas, pero que no tenías los recursos ni la experiencia para poder llevarlas a cabo. Y se quedaban ahí, se quedaba ahí esa audacia. ¿O la manifestabas de alguna manera? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía cuando tú tenías ideas, las exponías y alguien te decía que no eran adecuadas, te las rechazaban? ¿Te sentiste frágil? ¿Cómo te recuperabas? ¿Qué hacías con eso? ¿Cómo te sentías? ¿Te seguías enfrentando al mundo con rebeldía? ¿O te ausentabas de él y te encerrabas en tu cuarto? ¿O de qué otra manera lo manifestabas? Ese idealismo, ¿cómo se dio en ti? Cuando surgían esas ideas de resolver el mundo, cuando te llegaba un haz de luz que decías, es que puede ser distinto, y veías tú ideales puros y muy altos, en donde te podías identificar tanto que tal vez decías, yo podría dar la vida por esto. O te restringías y te quedabas en el miedo porque eran rechazadas tus ideas. ¿Cómo viviste todo esto en tu adolescencia? Porque dependiendo de la crisis que hayas vivido, son las epifanías que pudiste rescatar. Y de ahí se fue moldeando el adulto joven. ¿Cómo fuiste aprendiendo de cada experiencia? ¿O te adaptaste? ¿Te adaptaste a como tus papás te dijeron? ¿Qué sucedió en ti? Como haya sido, hoy puedes retomarte. Siempre puedes aprender de lo que sucedió. Y si a lo mejor no tuviste unos papás comprensivos, amorosos, empáticos, que te escucharan, que te miraran, pues hoy lo puedes hacer tú. Hoy puedes retomar esas experiencias de la adolescencia y revisar este periodo que me dejó a mí y qué quiero hacer con eso, cómo lo quiero transformar para ahora, la edad que yo tenga, ser una mejor persona. ¿Cómo te darías tú a ti mismo hoy en día esa empatía que tal vez no tuviste, esa comprensión que tal vez no tuviste, esa escucha, ese contacto, la cercanía, esa alegría? Y si las tuviste en cierta medida, ¿cómo las recuerdas y cómo eso te alimentó el día de hoy? ¿Y cómo puedes seguirte alimentando cada día cuando te enfrentas a alguien que no te comprende? Y que tu adolescencia, esta etapa donde vives este perfil psicológico, te lleve a la maduración, que te lleve a revisar si hoy en día hay algún aspecto que aún se siga manifestando, que no se haya cerrado completamente este ciclo, que en algún aspecto de tu vida sigas teniendo confusión o rebeldía, desorden, negligencia, con esa audacia sin poderla llevar a cabo, o esa fragilidad donde
alguien te niega algo y tú te rompes internamente. Ese idealismo que a lo mejor no consigues dar ni un paso en avanzar hacia él. ¿Y cómo viviste también en esta etapa, este traslado de valores a tus amigos? ¿Los recuerdas? Aquí estabas en la secundaria y en la preparatoria. ¿Y cómo es distinto en cada una de ellas? ¿En cuál te sentiste tú más cobijado? ¿En cuál sentiste tú que te dieron más ese apoyo, ese afecto, esa comprensión, esa inspiración, ese conocimiento, ese reconocimiento, ese placer? ¿Con qué amigos lo sentiste más? ¿Con los de la secundaria, con los de la prepa, con tus vecinos, con tus primos? ¿Con qué amigos, con qué grupo de amigos te identificaste más? Y se fueron entre todos apoyando y descubriendo poco a poco esa identidad de quién eres y qué quieres. Y revisa hoy si aquí ya lo tienes definido, si ya tienes bien definido quién eres y qué quieres, o qué aspectos puedes trabajar el día de hoy, ya en esta etapa de adulto que eres. Y que un solo pensamiento invada tu escenario interno de conciencia. Yo soy, aquí estoy. Respiramos profundamente. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhala con fuerza. Reténlo. Exhala. En perfecta paz y en armonía perfecta abrimos los ojos y terminamos esta meditación. ¿Cómo te fue con la meditación? ¿Qué pudiste descubrir de ti mismo? ¿Cómo fue entonces? ¿Y qué de aquello tal vez ahora todavía siga haciendo ruido interno en ti que no haya quedado resuelto? Obsérvalo, toma conciencia y anótalo en tu bitácora personal para que podamos trabajarlo. Muchas gracias.